es el personal que trabaja, el equipo directivo, los clientes que nos compran, los proveedores que nos sirven. Entonces, ese papel, yo creo que de la hegemónico, ¿no?, que tenía el accionista se está ahora como diluyendo o atomizando quizá más en todos los stakeholders que componen una compañía. Y cada uno tiene su relevancia en sí mismo y ninguno a priori me parece que va a predominar sobre los demás, sino que va a ser un conjunto y una confluencia de todos ellos para que al final exista, bueno, pues, una balanza o un puntos de equilibrio o palancas en las que se tienda todo a equilibrar y a normalizar desde una perspectiva menos salvaje, si me permitís el término, menos salvaje, menos ambiciosa en los términos económicos y más ambiciosa en los términos humanos, de desarrollo personal, de desarrollar la inteligencia emocional de los equipos, de variables que hasta ahora eran relevantes, pero ahora son prioritarias e importantes. Y con esto creo que me he lanzado a la piscina, quizá diciendo alguna que otra barbaridad, y desde luego probablemente levante el debate y la discusión, pero lo pienso y cada vez me reafirmo más en ello. O sea, que ese es mi punto de vista, Ana. Muy bien. Antonella. Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho José María, así que espero que no haya sido una barbaridad porque también la pienso. A mí un poco lo que me ha pasado durante estos meses es que no sé si es hablar de liderazgo después de la pandemia, sino que también estoy de acuerdo con que se veía venir, ¿no? Es el liderazgo antes de la pandemia. No, bajo mi punto de vista no hemos descubierto nada que no se estuviera ya hablando. Como mucho a lo mejor para algunas personas ha sido más evidente porque lo has vivido en primera persona y eso siempre ayuda a entender las cosas mejor, ¿no? No solo en la teoría, en conferencias, en libros, sino que de repente te tienes que ver en una situación real. Y creo que los aprendizajes son sobre todo la parte de humanidad, que yo echo de menos en las organizaciones, que ahora mismo, aunque pueda parecer una tontería, ¿no? Y a lo mejor, de hecho, a lo mejor se oye mi hijo por ahí gritando, que es que somos personas, o sea, que puedes estar en una reunión y de repente que alguien te interrumpa o que pase un niño o que tengas que cortar la conversación, o sea, situaciones que hacen entender que las personas tenemos vida además de lo que somos en los trabajos y eso creo que es bueno recordarlo, no olvidarlo y llevárnoslo luego otra vez a nuestro día a día, de no volver a ponernos una máscara y unas distancias que te impiden tener tu propia identidad y ser quien eres de verdad, que para mí el liderazgo es eso. Luego toda la parte del presencialismo, creo que hemos ganado en entender qué es libertad o la falta de ella y la confianza. Yo no hablo tanto de teletrabajo y me sale un poco de urticaria cuando hablamos del teletrabajo, porque además esto no ha sido teletrabajo, esto ha sido otra circunstancia, pero creo que sí que el aprendizaje está en aprender a confiar con las personas con las que colaboras y con las que estás, que cada uno está haciendo lo que tiene que hacer y no necesitas estar al lado viéndolo ni controlando. Y la libertad de poder elegir qué sí quiero hacer, qué no quiero hacer, cuándo lo quiero hacer. Cada uno tenemos niveles de energía y de aprendizaje diferentes y a lo mejor mi mejor hora es a las 5 de la madrugada y para el otro es a las 8 de la mañana. Entonces, tener esa libertad de poder aportar tu mejor versión cuando realmente puedes y quieres, me parece ideal para no olvidarlo. Y luego estoy muy de acuerdo con lo que estaba también comentando José María de la responsabilidad social, ¿no? De no olvidar que los valores son importantes, que como organizaciones y como líderes tenemos una responsabilidad muy grande en lo que decimos y en lo que hacemos, porque somos ejemplo, y en haber convertido este liderazgo en algo muy sistémico, en que creo que la competitividad debería desaparecer o matizarse muchísimo más de lo que ya lo ha hecho, porque ahora mismo, de hecho, incluso en esta situación que hemos tenido, muchas organizaciones y compañías se han unido, incluso como imagen de marca, para afrontar una situación entre todos y ser más fuerte entre todos. Entonces, entender la competitividad desde un punto de vista más constructivo y más de sumar, en un liderazgo mucho más global, ¿no?
incluso tomar decisiones globalmente. Eso sí lo he echado de menos en esta, creo que ahí no hemos aprendido nada y que las decisiones no han sido nada globales, sino que cada uno, como siempre, mirando para su lado. Y esto sí que creo que nos falta por aprender, que parece que no hay nadie al volante a veces y se necesita un liderazgo mucho más compartido en ese sentido, ¿no? Entonces, no sé si todos lo estamos viviendo así porque con muchas organizaciones que hablo y con muchos de mis clientes están deseando volver a la oficina, deseando no volver a la nueva normalidad, sino volver a su rutina, ¿no? A un poco donde estaban cómodos, y eso me da un poquito de vértigo de seremos capaces de llevarnos todos estos aprendizajes, porque creo que si no hay un cambio de conciencia, no hay un cambio real posterior. O sea, si mi forma de pensar de verdad no ha cambiado, después voy a volver de una forma muy rápida al antes, porque es donde estoy cómodo, lo que conozco y seguramente donde he conseguido muchos éxitos, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a abandonar algo que hasta ahora ha sido muy buen compañero de viaje? Así que creo que nuestro reto es seguir acompañando para que el cambio de conciencia sea potente y para un liderazgo muchísimo más global. Fenomenal. ¿Qué pensaba? Jacobo. Pues o sea, repito también las gracias por estar aquí. Estoy encantado con todos vosotros y compartiendo este tema que considero que es muy, muy interesante. Yo más que, no me atrevo a decir si ha habido un cambio ya de hecho y radical en el nuevo liderazgo después de lo que ha pasado. Yo más bien prefiero expresar un deseo de que así sea. Es decir, que esta nueva situación, tampoco me gusta personalmente llamarlo la nueva normalidad, porque creo que esas dos palabras juntas tienen un peligro. A mí lo de nueva normalidad me cuesta mucho aceptarlo. Yo creo que vamos a la normalidad. Lo que pasa es que la situación que hemos atravesado, que estamos atravesando, tiene obligatoriamente que hacernos reflexionar sobre las cosas que no funcionaban y las cosas que sí funcionaban y que podemos ir con ellas y que hay que cambiar. Yo creo que esta situación pues, nos va a llevar inevitablemente a asumir que el líder, que los líderes de las próximas generaciones probablemente tengan que poner en valor una serie de competencias distintas a las que estamos acostumbrados hasta ahora, o que existían pero estaban un poquito nubladas o no se daba tanta importancia. Probablemente haya que tengan que desarrollar una serie de cualidades que probablemente que sí que existían ya en el mundo de la empresa, pero a las que no se daba tanta importancia. Entonces, en mi opinión, lo que yo busco, lo que a mí me gustaría es expresar un deseo de que eso sea así. ¿Qué va a pasar de aquí a un tiempo? Ojalá pudiese predecirlo y tuviese la bola de cristal y saber exactamente cuál es el comportamiento del líder dentro de unos meses o dentro de unos años. No puedo hacer eso de la misma manera que tampoco he podido ni siquiera intuir la hecatombe que venía y que me ha afectado incluso personalmente. Ojalá pudiera, ¿no? Pero yo casi prefiero creer que el ser humano no es inocuo a la adversidad, y para mí esto es un gran ejemplo de adversidad, tanto a nivel personal, es decir, de la sociedad, como a nivel empresarial y de los líderes. Espero que tengamos la capacidad de reaccionar ante los toques de atención que en algunos casos la naturaleza, yo creo que esto no es parte de la naturaleza, sino que la vida nos está pidiendo que asumamos. Y si no somos capaces de hacerlo, y si el nuevo líder o líder de las próximas generaciones no es capaz de hacerlo, pues difícilmente va a conseguir que sigamos evolucionando, avanzando y no volver a caer en las torpezas que los líderes hemos cometido o han cometido, o en los errores, más que torpezas, que se han cometido en el pasado y que ni mucho menos han provocado esta situación, pero que inevitablemente ha tenido que llegar a un momento, un choque de trenes como el que más o menos expresaba José María hace un minuto, con el que estoy completamente de acuerdo. Yo prefiero expresar mi deseo de que así sea, de que esto sirva para hacer reaccionar a las personas, al ser humano y desde luego al mundo de la empresa y a las personas que conforman las organizaciones. Pero no me atrevo a decir que sea así hasta que no pase un tiempo y veamos exactamente cuál es la posición de los nuevos líderes o de los líderes después de cuando salgamos de una situación de tal calibre, ¿no? Prefiero hablar de nuevas competencias y nuevas cualidades que considero importantes para seguir siendo referente a otras personas, consiguiendo metas y sobre todo siendo útil a la sociedad. Yo no sé si todos los líderes son conscientes de la capacidad enorme que tienen de ser útil a la sociedad más allá de su propia organización. Y espero que, aunque solo sea esa la reflexión a la que nos ha llevado esta situación, a través de ella
se consiga cambiar y hacer al líder un poco más humano. Muy bien. Como quiero dejar a Pedro para el final, y muy brevemente os comento, para mí también, o sea, estando de acuerdo súper con los tres, para mí también ha sido una muestra muy palpable de la vulnerabilidad que tenemos y que tienen hoy día las empresas, ¿no? Y si de alguna manera creo que lo que estaba, o sea, no hay nada nuevo, como decía Antonella, pero sí ha habido una aceleración brutal en lo que ya había empezado, en esta revolución un poco y transformación que ya había empezado. Entonces, sí que soy consciente, ahora más que antes, de que lo que se necesita son unos líderes como también exponenciales que sean capaces de hacer realidad esta transformación digital sin demora, porque todavía nos hemos dado cuenta como de la urgencia que hay, ¿no? Y yo sí he notado que es verdad que sí que la pandemia me ha hecho ver mucho más que la gente tiene solidaridad y que hay una verdadera responsabilidad social corporativa cuando ocurren cosas tan gordas como la que ha pasado. También creo que nos hemos dado cuenta y hemos sido mucho más sensibles a todo el tema medioambiental y del planeta. Hemos podido ver cómo era el ambiente cuando no había ni un coche, lo que ha pasado con los animales, etcétera, etcétera. Y también hemos visto un patriotismo, digamos, industrial, bueno, y del otro también, pero industrial, pues defendiendo un poco lo que son los productos nacionales y tal, ¿no? Y no sé, creo que nos ha enseñado mucho y luego cuando pasemos a otra pregunta, pues sí que he preparado unos tics de lo que creo yo que debe tener el líder este que deseamos. Entonces, Pedro, si te parece, pues concluyes tú con esta primera ronda. Bueno, yo no quisiera concluir, me quisiera incorporar a los conceptos que habéis comentado, que estoy muy de acuerdo con ellos. Además, perdón por introducirlo, daros las gracias otra vez por poder estar compartiendo este rato con vosotros, que siempre se aprende y se aprende mucho. Yo coincido con lo que habéis comentado todos en distintos ángulos y quizás la primera reflexión que haría sería que los valores para ser un líder de hoy en adelante van a ser significadamente diferentes de los valores que se tenían para ser un líder antes de la pandemia. Yo creo que en estos momentos se ha puesto de manifiesto que las empresas y los empresarios y los líderes, por hablar del trípode, se tienen que reinventar. Y se tienen que reinventar no a partir de hoy, sino a partir de este momento y sobre todo en este proceso de los próximos 2 años que vamos a tener muy difíciles, sobre todo en el país en el que vivimos, por las consecuencias, sobre todo económicas, que va a traer pues este tsunami, que no hay nada más parecido a un tsunami, que es lo que va a pasar en España desde el punto de vista empresarial y económico, ¿no? Y social. Entonces, hay que reinventarse y los valores que van a definir a los líderes, vamos a decir, de los próximos 10 años, pues ya no van a ser válidos los que eran de los líderes para llegar aquí. Habéis comentado, y yo coincido con ello, que el componente humanista del líder y del empresario, yo me gustaría hablar de las dos cosas, pues tiene que ser muy diferente y distinto. Y en esa línea me uno mucho a lo que ha dicho José María al principio de su intervención. Yo creo que en estos momentos lo importante es qué transformación tenemos que vivir y hacer desde el punto de vista humano, como ser humano, como líder cada uno en su organización y sobre todo en sus empresas. O sea, hay que reinventarse en 180 grados. Y ahí es donde
los que tengan capacidad de aprender de las experiencias negativas, sobre todo los que las sufran, y positivas desde el punto de vista de aquellos que han encontrado oportunidades nuevas a través de esta crisis para encontrar oportunidades de empresa, oportunidades de mercado, oportunidades de negocio, pues va a ir conformando un tipo de liderazgo nuevo donde mucho de lo anterior seguirá siendo válido, pero que habrá que incorporar valores nuevos que hasta ahora ni la sociedad, ni las empresas, ni las personas considerábamos como los más importantes. Muy bien. Pues pasamos a la siguiente, que es características que valoráis más en el liderazgo ahora mismo. José María. Bueno, vamos a ver, yo unido, vamos, que voy a coger un poco el hilo de lo que comentaba Pedro, que con mucho criterio, y además yo siempre he defendido a él como gran empresario, yo como empresario más humilde y en progresión, yo creo que es muy diferencial, a veces está yo creo, con Jacobo y con Antonella lo hemos hablado, ¿no? Es decir, yo creo que es muy distinto ser un alto ejecutivo líder que un empresario líder. Son dos conceptos completamente distintos y que en este país yo creo que se confunden con bastante frecuencia, lo que es un alto ejecutivo de un empresario. Y realmente a mí, como empresario, que llevo 32 años en la calle, pues siempre me ha llamado la atención, porque realmente al que a veces son esas grandes corporaciones que tienen altísimos ejecutivos, donde no tienen ni su patrimonio, ni su vida enfocada, y luego ves situaciones, bueno, pues yo me alarmo ante ese tipo de jubilaciones multimillonarias, esas situaciones que a mí me parecen, de verdad, y además con grandes corporaciones detrás y con grandes nombres detrás, luego, joder, en la calle hace mucho frío y cuando estos grandes ejecutivos van a la calle, como llevamos los empresarios, llevamos en la calle mucho tiempo, pues realmente no son tan líderes como lo eran, con un cartel detrás que ponga Santander, BBVA, Iberdrola o Endesa. Es muy distinto. Yo a veces, me perdonáis por ser a lo mejor tan agresivo o tan pragmático, pero lo he sentido así siempre. O sea, a mí nunca me han invitado a un viaje no sé, de la COE para hacer el desarrollo o de España crece en Latinoamérica. Y he abierto compañías en toda Latinoamérica, pero no lo personalizo en mí, lo personalizo el empresario medio, el empresario de lo que es el eje industrial de lo que es España, que en la gran mayoría o el 95% somos empresarios relativamente pequeños o autónomos, mientras que las grandes corporaciones o el IBEX 35 no son empresas con un propietario evidente. Hay algunas que sí, pero otras no son de un propietario evidente. Hay un free float lo suficientemente amplio como para que ahí mande el que tenga un 0,5%, por ejemplo. Entonces, me parece que esa distinción va a hacer mella. Primero porque yo creo que el ejecutivo ese tiene que cambiar completamente su modelo, donde antes pues su retribución, la retribución del consejo, es decir, todo lo que era pues el buen gobierno corporativo, todo el tema de las retribuciones, el comité de auditoría, el comité de retribuciones, el comité de nombramientos, todo eso yo creo que empieza ahora de una manera a cambiar, y yo creo que va a cambiar en el sentido hacia bien. Va a haber mucha más transparencia, muchísimo más control, muchísimo más supervisión por parte del supervisor, pero en lo relevante, no en mandar un hecho relevante que no tiene ningún tipo de trascendencia a la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Es decir, todo ese mundo gran corporativo yo creo que va a poner en valor hacia el que no es ese gran mundo corporativo, sino que es ese día a día del 95% de las empresas de este país que tienen un componente que están pasando por ERES, por ERTES, por redefiniciones, por cambios de modelo, por la búsqueda de innovación allá donde la haya, agarrándose a donde fuera, tocando teclas donde jamás habían pensado, y podemos hablar aquí de sectores concretos y específicos, pero esa transformación dentro de lo que es el empresario es mucho mayor que la transformación que se está produciendo también en las grandes corporaciones
en las grandes del IBEX o las grandes cotizadas o en las grandes empresas que sin duda bueno, también van a tener que adaptarse a estas circunstancias. Entonces, ese nuevo liderazgo de la diferenciación entre el ejecutivo y del empresario, también yo creo que se va a ver matizada. Yo creo que para bien. Yo creo que el empresario siente su empresa como algo muy suyo, donde le mete, además de mucha profesionalidad, le mete mucho corazón. Y cuando alguien mete corazón y afecto a su trabajo, es cuando realmente eso empieza a crecer. Y crea crecer porque ese corazón se transmite a los equipos, a las personas, a los socios. Y esa cercanía hace que las cosas, después de esto que se ha pasado, que ha ocurrido, que es un tsunami perfecto, como decía Pedro, que es un tsunami personal y un tsunami profesional. Entonces, la unión de esos dos tsunamis, el personal y el profesional, hace, o tengo el convencimiento o la aspiración de lo que decía Jacobo y Antonella, de que nos haga ser mejores, mejores en todos los sentidos. Entonces, y que eso, mientras que en un empresario me parece que es más próximo, más cercano, más tangible, confío y deseo que los altos ejecutivos de grandes retribuciones y muy buenos sueldos de compañías de terceros también se vea plasmado e inoculado en los dos aspectos del tsunami. Y esa es mi visión con respecto a eso. Muy bien. Antonella. ¿Y yo ahora qué digo? A ver, yo tengo una visión del liderazgo muy enfocado a personas. Entonces creo que es importante que contextualice qué entiendo por liderazgo o por líder, ¿no? Y yo creo que hay tres cosas que son importantes que haga un líder, ¿no? O cómo entender el liderazgo. Uno es la parte de visión, y la parte de visión estratégica entendida por ser capaz de replantear cosas, por ser capaz de revisar modelos de negocio, por entender el mundo en el que vivimos y viviremos, para revisar siempre qué sí hace falta y qué no ha lugar, ¿no? Y revisar modelos de negocio que igual no tienen mucho sentido. Sobre todo para estar también caminando y estando conjuntamente a la responsabilidad social, a las necesidades de las personas, hacia dónde van los mercados y demás. Luego creo que tiene que tener la pata del crecimiento, no solo de la organización, de la empresa, de lo que sea, sino de las personas. El liderazgo, un líder, su foco debe ser que los demás crezcan, que los demás se desarrollen, que puedan tener el espacio para ser y no interrumpir eso, sobre todo. Y por lo tanto, que acompañe. O sea, una persona que acompañe todo esto, no que lo imponga ni lo dirija, sino que lo acompañe simplemente. Entonces, poner más en valor las habilidades que tiene para que eso suceda y no tanto el conocimiento que puede aportar ahí, que es importante. Sin conocimiento y sin inteligencia, pues no llegamos a la esquina, ¿no? Eso es muy importante, pero que no sea lo único o por lo menos lo más importante. Y dicho esto, creo que, como para mí es eso, el liderazgo, creo que es indispensable que empecemos por el autoconocimiento. Antes de liderar a otros o de plantearme el liderazgo, he de autoliderarme. Y para autoliderarme me tengo que conocer. Y para mí el autoliderazgo es influenciarme a mí misma. Si yo no gestiono mis emociones, si yo soy la primera que no me entiendo, si yo tengo un montón de creencias o de formas de comportarme y mi bagaje y mis mochilas que me impiden escuchar, que me impiden aportar, que me impiden ver más allá, que me impiden empatizar, yo no puedo ser una buena líder. Entonces, una vez que tengo eso hecho, podré dar el siguiente paso. Para mí es muy importante que una vez hecho eso, trabaje mucho la reflexión. Líderes que se paren a pensar. Estamos tanto en el hacer que nos olvidamos del ser. Y desde ahí no puedo tener una nueva mirada. No puedo tener esa pata que os decía, ¿no? De esa visión de nuevos modelos de negocio y de interpretar el mundo. Tengo que tener una nueva mirada y saber mirar al mundo y saber leerlo, y no solo desde mi perspectiva, porque estoy muy sesgada. Tengo que abrir mucho la cabeza para poder ver mucho más allá. Y eso me hace ser mucho más flexible, que para el mundo incierto en el que vivimos, pues me da más herramientas para poder moverme en él, ¿no? Y para poder entender muchas cosas. Y luego, y por último, creo que es importantísimo, y creo que también lo hemos hablado un poco de los egos, pasar de ese ego individual que ha estado tan arraigado al líder a un ego colectivo. De verdad creo que si no es colectivo,
que no podemos hacerlo solos. Me parece bastante imposible, ¿no? Y para eso se requiere humildad, y para la humildad se requiere lo que he dicho al principio, que es el autoconocimiento, ¿no? No soy la que más sé, no soy la que más aporta, ni muchísimo menos. Entonces, desde ahí solo puedo sumar y poder colaborar con todas las personas que me voy encontrando. Yo lo veo así. Jacobo. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabo de escuchar. Además, es muy mi línea. Si, para responder a esta pregunta, me imagino, cierro los ojos y me imagino un líder que está en su organización, en su empresa, y tiene 50 ojos, o sea, 25 pares de ojos mirándole a ver qué va a pasar ahora y qué vas a hacer para que todos juntos podamos salir de este atolladero, que es su equipo. Yo prefiero contestar desde las habilidades que creo que un líder tiene que tener un líder tiene que liderar para ser referente de las personas que conforman su equipo y todos juntos transitar el momento de adversidad que estamos atravesando, incluso crecer desde el momento de adversidad. A mí, como sabéis, me encanta hablar de la adversidad, y creo que cuando estamos en mitad de la adversidad es el momento, es la oportunidad que se nos brinda para seguir creciendo, incluso para hacer cosas distintas desde las que crecer. Hay una frase que me encanta y que utilizo mucho y que creo que viene muy bien en estos tiempos, y es que ningún bar en calma hizo un experto marinero. Es decir, ahora mismo es el momento en el que un líder tiene que demostrar que es un experto marinero, justamente porque ha tenido que transitar un mar que no está en calma. Y si tuviese que hablar de competencias, hablaría de 3. Creo que una es un poco más manida, pero que es que sí o sí hay que entenderla ahora mismo, y es que un buen líder tiene que tener la capacidad de adaptación y de gestión al cambio. También creo que un buen líder tiene que conseguir en estos momentos y en los próximos, en los tiempos que ya llegan, generar una enorme credibilidad en su equipo directo, pero por qué no también en sus clientes, en el mercado en el que se mueve, en su sector. Y desde luego creo firmemente que es el momento de que se convierta en un gran motivador. Se ha hablado, José María ha hablado de corazón, me encanta. O sea, creo que es el momento de que un líder demuestre que, lo que ha dicho también, que siente la empresa suya, aunque no sea suya. Quiero decir, aunque no sea el mayor accionista, ni sea una empresa que ha creado él, ¿no? Y se ha hablado Antonella ha dicho del ser y no hacer. No puedo estar más de acuerdo. Creo que hay que hacer una labor de introspección en el ser y no en el hacer. Y yo también quería hablar de humildad, pero ya lo ha dicho Antonella y estoy completamente de acuerdo. Creo que es una de las grandes virtudes que tiene que tener un líder ahora mismo, ser humilde. Dentro de la capacidad de adaptación, gestión del cambio y generar credibilidad y motivar a sus empleados, desde luego, creo que un líder ahora mismo tiene que saber escuchar. Hay tantas personas que están viviendo momentos tan complicados, que tienen una incertidumbre tan grande, que tienen tanto miedo, y el miedo al final es el principal limitante del ser humano, que es el momento de escuchar de verdad con los oídos, pero también con el corazón abierto, para que quien tiene que expresar sus miedos se sienta cómodo que el líder está escuchando. Desde luego, el líder ahora mismo tiene que tener una gran visión de futuro. Es muy difícil adivinar lo que va a pasar. Nadie ha podido adivinar lo que iba a pasar ahora mismo. Hace un año, si nos cuentan esto, no nos lo creemos, pero sí que tiene que tener esa capacidad de enfocar muy bien sus acciones, las acciones con las que va a navegar con su equipo para intentar un futuro mejor, y para eso tiene que tener visión. Y desde luego creo que tiene que tener actitud positiva, y no lo digo de una forma impostada o fácil, porque lo fácil ahora es tener una actitud negativa. Si atendemos a la situación real y a los medios de comunicación y hablamos con otros empresarios, la actitud fácil es la negativa. Entonces, creo que hay que intentar reforzar la actitud positiva que genere confianza en la gente que se lidera. Y ahora más que nunca, un líder tiene que ser un guía de tantas personas a las que con su ejemplo, con su palabra, siendo fiel a su palabra, haciendo lo que dice, pueda acompañar en el camino a intentar tener éxito. Y a mí me gusta mucho también hablar de una cualidad que tiene que tener un líder, y creo que ahora quizá se tenga que reforzar, y es ser agradecido. Es decir, es muy difícil ser agradecido cuando estamos en una situación de este tipo, pero si nos mostramos agradecidos hacia los demás y hacia la posibilidad que tenemos de hacer que los demás crezcan con nosotros, creo que quien nos mira expectantes
para tomar sus propias decisiones, lo van a hacer con mayor confianza. Yo lo resumiría en esas competencias y cualidades. A mí me gusta mucho más llevarlo al terreno de las habilidades blandas, de las habilidades, lo que se llaman soft skills, y no tanto de las habilidades más técnicas a las que tiene que responder un líder, porque ese no es mi terreno, ¿no? Pero yo desde luego creo que es el momento de escarbar mucho más en la parte humana, algo que ya me estoy repitiendo porque ya lo habéis dicho antes. Y es el momento de profundizar y darse cuenta uno si está en el camino o no, ¿no? Para poder transitar y para poder de verdad convertirse en un buen marinero a través de la turbulencia que estamos viviendo. Vale, brevemente, porque me ha encantado lo que habéis dicho los tres y estoy completamente de acuerdo al 100%, pero por aportar algo, a mí me parece que el líder ahora también es un híbrido un poco entre humanista y digital. Es decir, creo que necesita tener esa mente dual. Luego también me parece que la nueva core business, que habéis comentado ya un poco en esta línea, es la coherencia. O sea, creo que la gente va a aprender por lo que va a ver y el ejemplo que demos que por lo que le digamos. También un poco ser ejemplo de esa nueva mentalidad que se está llamando beta, es decir, el aprender constantemente, y esa figura del líder también como aprendiz, ¿no? Y luego también me parece que tiene que saber conjugar un pensamiento destructivo, pero al mismo tiempo combinado con el día a día, ¿no? Por aportar cosas distintas, porque verdaderamente coincido en casi todo lo que habéis dicho. Y ahora se lo dejamos súper difícil a Pedro. Bueno, tan difícil que voy a repetir algunas cosas, pero quizás hablaros de mi experiencia personal en estos 40 años, desde el punto de vista de liderar una organización, desde el punto de vista accionarial y desde el punto de vista, vamos a decir, también ejecutivo, ¿no? Habéis hablado de la visión. Yo creo que el líder es fundamental, es indispensable que tenga, primero de todo, una visión y que sea capaz de, con los equipos necesarios y convenientes, ser capaz de esa visión convertirla en presente lo antes posible, ganar el tiempo para ese futuro, tratar de llevarlo al presente lo antes posible. Que sea capaz, por supuesto, de asumir riesgos, y eso en las organizaciones, los riesgos cada vez se toman por menos personas y con más dificultad. Y luego hay que estar rodeado de un equipo que supla las carencias que tiene el propio líder o empresario. Yo me he dedicado en estas generaciones que he tenido la oportunidad de dirigir Campofrío a estar buscando permanentemente aquel equipo de personas que estuviera a mi lado, que pudiera complementar muchas carencias que yo tenía de conocimientos y de experiencias, porque si no tienes un equipo que complemente esas carencias, es difícil que puedas llegar a conseguir los objetivos. Y tenemos dos tipos de personas, los que quieren estar rodeados de gente menos competente para destacar y liderar por la autoridad, y aquellos que quieren estar rodeados de gente que están en condiciones de poder complementar mucho, como decía antes, las deficiencias. Yo siempre he dado prioridad en mi organización a aquellos que estaban ambicionando el día de mañana ocupar mi sillón. Y esas personas son a las que yo he potenciado más, porque he visto en ellas la capacidad y la ambición sana de poder el día de mañana tener responsabilidades más allá de las que estaban teniendo en su momento, ¿no? En ese sentido, yo he valorado siempre y he focalizado mucho el esfuerzo en retener y, en su caso, incorporar el talento que no tenía a disposición para alcanzar esa visión y convertirlo en estrategia y a su vez en gestión y ejecución, ¿no? Entonces, dedicar cada vez más tiempo a motivar y retener
a las personas válidas para que no se las lleve la competencia. Cuando uno está en una organización y la organización destaca dentro de su mercado, dentro de su industria, dentro de su sector, pues lo lógico es que vengan a captar ejecutivos que están en tu organización. Y para eso hay que dar dos cosas. Hay que dar, por un lado, una retribución acorde con el mercado, que no es suficiente porque hay que complementarlo con lo que yo llamo el salario mental. Hay un componente mental de, vamos a decir, de la satisfacción del ejecutivo en una organización que va más allá de la retribución y del bonus. Y es cuando ya está involucrado en el compromiso con la compañía, el compromiso con el empresario, el compromiso con la marca, el compromiso con el equipo, ¿no? En ese sentido, pues es más importante estar rodeados de personas que son capaces de llevarte la contraria que de personas que con mucha facilidad te dicen que sí a todo. Yo incluso en algunas ocasiones, pues para probar ese tipo de personas en la organización, he dicho lo contrario de lo que pienso. A ver quién es capaz en una reunión con 10 o 12 personas de llevarle la contraria al presidente, ¿no? Bueno, pues aquellos que me llevaban la contraria cuando yo decía algo contrario a lo que yo pienso son los que yo me fijaba en ellos para, pues para magnificarlos dentro de la organización y pensando que tienen su propio criterio, su propia personalidad para acompañarte en este viaje, ¿no? Bueno, la cercanía, se ha hablado aquí de la cercanía. Es importantísimo la cercanía. Es importantísimo porque ahí sale el corazón del que antes hablaba también José María, y es que la gente te vean cercano, que estés cerca de ellos, de sus problemas, con independencia del tamaño que tenga la organización. En ese sentido, yo creo que la gente y las personas a cualquier nivel en la organización valoran mucho cuando el empresario o el líder de la organización es capaz de entrar en también sus problemas, entrar en sus inquietudes, en sus necesidades, más allá de la estricta, vamos a decir, oferta-demanda que hay siempre dentro de una organización entre lo que uno da y lo que uno ofrece, ¿no? Bueno, esto es un poquito el resumen. Lo que os podría decir es que en ese sentido hay que hacer las cosas no uno directamente, sino a través de la gente. Hay que hacer ese liderazgo a través no de la autoritas, sino del ejemplo, y que hay que tener gente mejor que tú mismo en la organización para ser capaz de dirigir una compañía y afrontar los retos que siempre se producen. Ana, perdona, estando completamente de acuerdo en todo, vamos, suscribo todo y además me he apuntado punto por punto de lo que cada uno habéis ido diciendo respecto a esas cualidades. Yo resaltaría alguna que se me ha olvidado comentar, pero que sí me parecen relevantes y que creo que en este momento son más relevantes y han ayudado a identificar a mejores líderes, que serían, además de, por supuesto, todas las que habéis hablado, de ejemplo, coherencia, yo añadiría la transparencia. Me parece que es un momento donde la transparencia tiene un papel muy, muy relevante. Y hablo de transparencia en todos los sentidos de la organización, es decir, qué es lo que pasa, cómo están las cosas y cómo las vemos. O sea, donde hay problemas, donde las cosas van bien, pero donde hay problemas hay que contarlos, con transparencia y con verdad. Otro aspecto, el escuchar, que lo habéis mencionado todo, es decir, hay que escuchar mucho a los equipos y a las personas que colaboran o que trabajan contigo. O sea, ser paciente y escuchar. Valorar y premiar, que señalaba Pedro como algo relevante, que lo es, sin duda. Y luego, transmitir accesibilidad. Antes, ese líder a veces se le veía como una especie de tótem, ¿no? De un tipo brillante, inaccesible, impermeable, sólido. Y yo creo que hoy se busca un líder que es de verdad, o sea, que es un ser humano que tiene sus debilidades en todos los sentidos, ¿eh? En el más amplio sentido de la palabra, somos débiles, porque somos personas. Entonces, nos equivocamos, cometemos errores, lloramos, reímos, disfrutamos y sufrimos, como los demás. Entonces, hay que transmitir accesibilidad de que somos personas normales y eso generará confianza y al mismo tiempo es un acto
de humildad y generoso, ¿no? Es decir, coño, es que yo me equivoco, es que te pido perdón y no pasa nada. Entonces yo creo que eso, que son variables sumadas a todas las que hemos dicho, hacen ya que sea un líder perfecto. Cosa que harto difícil, harto difícil. Pero bueno, nada, era un matiz, nada más que un matiz. Muy bien, pues pongo sobre la mesa la tercera, ¿vale? Es ¿qué se puede hacer desde el liderazgo para la gestión emocional del equipo? ¿Cómo se puede acompañar también en estos momentos que estamos viviendo? Bueno, pues yo lo uniría al escuchar, ¿no? Al ser accesible, al ser permeable, a escuchar, incluso a transmitir tus debilidades. Oye, que yo estoy como tú, que yo también, o sea, un líder también sufre, un líder también está solo. Bueno, pues no es trasladarle tu problema, pero sí es decir, oye, que lo mismo que tú lo tienes, que me pasa lo mismo que a ti, que somos igual. O sea, que esto que te ocurre, mucho, como dice el dicho español, ese de mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Que parece una frivolidad, pero al final, pues sí, yo no soy diferente, yo también lo siento, también estoy sufriendo, también he tenido a mi alrededor situaciones difíciles, también tengo tal, y ten confianza, luego transmitir, ten confianza, las cosas se salen, pues ahí es la fortaleza de transmitir bueno, pues esa capacidad de decir que ante estas situaciones difíciles se sale, uno se refuerza, hay que meterle más horas, hay que meterle más esfuerzo, hay que ser más osado, mucho más intrépido, mucho más valiente en la toma de decisiones en algunos casos. Y bueno, y yo lo veo de esa manera. O sea, que eso sería un poco mi opinión al respecto. Yo creo que ya lo que he venido diciendo hasta ahora, creo que a lo mejor por sumar, o lo que me parece importante de la gestión emocional de lo que veo en el día a día, es quitarnos prejuicios de la gestión emocional. O sea, pues sobre todo porque a nivel empresa hablas de la gestión emocional y ya empiezas a ver las caras de, bueno, venga, ¿qué? ¿De qué vamos a hablar ahora? Ahora nos abrazamos, ¿no? Entonces, es quitar esos prejuicios que tenemos, porque la gestión emocional, bajo mi punto de vista, no es más que respetar a la persona que tienes delante y tratar de hacer esfuerzo por entenderla y estar para esa persona. Ya está, no hace falta ni ponerse a llorar, ni empezar a hablar de temas personales, no va de eso, ¿no? Entonces muchas veces el propio prejuicio hace que lo rechacemos, porque todavía hay mucho rechazo en el ambiente profesional de hablar de emociones o de hablar de personas. Es como todos mantenemos un poco la distancia y nos cuesta abrir determinadas conversaciones. No dejamos que aparezcan, no pasamos muy rápido de, bueno, ¿qué tal? ¿Estás bien? No, venga, vamos a hablar de lo importante, que es el trabajo. Entonces, dejar que esas conversaciones surjan es importante. Luego también creo que es muy importante que para que eso suceda, y antes alguien lo ha comentado, yo no recuerdo quién, el espacio de confianza. Si no hay confianza y si yo no genero la confianza, ¿quién va a venirme a contarme algo, ¿no? O quién se va a mostrar tal como es, que para la gestión emocional o somos quienes realmente somos o no hay nada de qué hablar. Y para eso creo que el líder debe trabajar mucho el tener presencia. Y el tener presencia no me refiero a presencia física ni nada de eso, sino tener presencia de estar para los demás, que de verdad sean personas que muestran esa cercanía de la que habéis hablado, ¿no? Esa accesibilidad no es, venga, voy a ser accesible y voy a dejar la puerta de mi despacho abierta para que venga a hablar, no es eso. Es que de verdad mi comportamiento y mi forma de estar con las personas sea de apertura y de no estar fingiendo. Y es difícil, ¿eh? O sea, creo que por lo menos yo lo que veo en el día a día es que es muy difícil mostrar vulnerabilidad y mostrarnos realmente como somos, porque estamos todos como, sobre todo mostrando los conocimientos que tenemos y que somos muy listos y que hacemos las cosas muy bien. Entonces ahí es muy difícil hablar de otras cosas. Y para eso, precisamente, creo que hay una labor que hacer, que también se puede hacer desde el liderazgo, que es despertar mucho el lado derecho del cerebro. Las oficinas parece que según dejamos el coche, ese lado se apaga y estamos en el lado izquierdo racional, lógico, estratégico, del que es muy difícil moverse y donde nos sentimos más seguros y muchas veces lo que se espera de nosotros. Y si no está despierto el lado derecho no puede haber la gestión emocional, o sea, por mucho que me esfuerce, porque no estoy ahí. Entonces, creo que despertarlo es un buen indicador de que pueda aparecer. Yo creo que para una sana gestión emocional, que la considero fundamental de un líder hacia un equipo, lo primero que hay que hacer es naturalizar las emociones. Yo creo nadie nos ha enseñado a gestionar nuestras emociones y mucho menos las emociones de quien está enfrente de nosotros, de nuestros equipos. Y parece que
quien tiene una emoción de repente que se sale de contexto es una persona débil, cuando en realidad y en el fondo todos somos pura emoción. Y podemos serlo todo en nuestra aptitud, pero si nuestra emoción nos falla, de nada sirve nuestra aptitud. Entonces, lo primero que hay que hacer es naturalizar las emociones, las nuestras y de las personas que nos acompañan en el camino. Y un poco al hilo de lo que ha dicho José María antes, que se me olvidó decirlo, pues ¿por qué no pedir ayuda? Dentro de esa humildad, dentro de esa humildad de la que se hablaba, que me parece esencial, ¿por qué no que un buen líder tenga la capacidad de pedir ayuda y consejo a quien está en su entorno para una sana gestión de las emociones? Pero si hay algo que creo que hay que trabajar mucho es el diálogo. Es decir, una buena gestión emocional también se consigue desde la comunicación. Yo considero la comunicación importantísima a la hora de liderar y a la hora de motivar también a los empleados. Y una comunicación sana, una comunicación desde la que podamos motivar y empoderar a las personas, también escuchando, pues es una receta muy interesante para saber qué está pasando a quien está enfrente nuestro, qué emociones negativas están limitándole y a partir de ahí trabajarlas. Al final es escuchar y desde luego también ser ejemplo de los demás. Yo no puedo cambiar la emoción de nadie o gestionar la emoción de nadie si soy el primero que cae en la trampa del aspecto negativo de esa emoción. Entonces, un buen líder también se convierte en un buen líder cuando es ejemplo desde su propia acción, ¿no? Desde cuando cumple lo que dice, es fiel a lo que dice, pero también es ejemplo desde lo que él mismo hace hacia los demás, ¿no? Bueno, yo ahí coincido mucho con lo que habéis dicho y creo que hay tres aspectos que yo resumiría y por lo menos que me han llevado a tratar de ponerlo en práctica lo más posible, no siempre con éxito, que es accesibilidad. Muchas veces el líder no es accesible. No quiere ser accesible, no puede ser accesible, o la gente piensa y los equipos piensan pues que no es accesible. Después, el tiempo. Muchas veces el tiempo es un recurso escaso y cuando se trata de los problemas de los demás, si tienes que añadir además los que tú tienes como empresario y como máximo responsable de una organización, pues no le das el tiempo suficiente a las personas que te rodean para poder escuchar y conocer sus problemas e incluso diría que sus emociones relacionadas con su estado motivacional, relacionado con la compañía, con el proyecto, con sus problemas personales, ¿no? Y escuchar. Muchas veces nos gusta más hablar y que nos escuchen a nosotros que nosotros hacer las preguntas adecuadas para conseguir que las personas se abran y sean capaces de, desde la confianza, pues poner encima de la mesa sus emociones o que te permitan a ti poner encima de las mesas las tuyas con las personas con las que las puedes compartir, ¿no? Entonces, accesibilidad, tiempo y escucha son, creo que, competencias básicas para gestionar las emociones bien de terceros o las tuyas propias con el equipo. Yo también lo que he apreciado trabajando en algunas empresas es que venimos de una cultura muy de empresas que han trabajado un poco la cultura del miedo, del orden y mando, de mucha estructura. Entonces, ahora tenemos que ir a todo lo contrario. Y entonces, creo que falta un ingrediente importante que es la tolerancia al error, porque muchas veces las empresas no innovan lo suficiente y tal porque han dado sugerencias o propuestas y tal, hay muchos casos y no se han aceptado, y no solo no se han aceptado, sino que incluso pues como que se han castigado, ¿no? Entonces ahora creo que hay que tener una tolerancia al error muy grande. Creo que hay que propinar incluso muchas veces que haya equivocaciones rápido y lo menos costosas. Y también
creo, no sé si por lo que hemos vivido en el último tiempo, todavía queda como mucho miedo. Hay gente que todavía el tratar con la incertidumbre lo ve como un paso que estamos ahora, pero que todo va a volver un poco a lo que era y tal, ¿no? Entonces, creo que el líder tiene mucho que aportar en esa gestión de la incertidumbre y de los cambios y tal, ¿no? Y nada más, creo que hemos cubierto los temas. Ahora, si alguien quiere decir cualquier cosa o sugerencia o que se le haya quedado algo en el tintero, yo he cogido como 4 páginas de apuntes y de cosas de todo lo que habéis sugerido, porque todo ha sido súper interesante. Yo justo escuchándote ahora estaba pensando algo que quería preguntaros cómo lo veis, y es que nosotros estamos aquí hablando de la importancia del liderazgo y estamos bastante de acuerdo, ¿no?, en lo que echamos de menos y creemos que funciona. Por otro lado, mi profesión es acompañar a las organizaciones y a los líderes, tanto a nivel individual como a nivel organizacional. Y estoy viendo, como en otras crisis o en otros momentos, que se está dejando a las personas para lo último. Es decir, que hay tanto foco en buscar soluciones, en hacer toda la parte administrativa, logística, solucionar problemas de negocio importantes, que está un poco en stand-by, aunque odio la palabra recursos humanos, pero para entendernos como el ámbito de los recursos humanos, ¿no? Y me entra un poco el vértigo o la preocupación de, sabiendo que es algo tan importante, vamos a volver a dejarlo secundario porque el negocio prima mucho y estamos asustados y esto hay que levantar todo. Y no sé si vamos a volver a cometer el error de dejarlo secundario y no acompañar a las personas en todo este proceso. A mí también me da miedo porque el otro día escuché a José Antonio Marina que decía que en estos tiempos que estamos viviendo, cada persona debería de tener 101 jornada de formación o de reciclaje o de relanzamiento en el trabajo y tal. Entonces yo me pregunto también si las empresas tienen claro lo que ahora necesitan esas personas en cuanto a acompañamiento, en cuanto a formación y tal, o por también el momento que estamos viviendo y que se viene que va a venir de crisis económica, otra vez, lo que decía Antonella, otra vez vuelve a estar en segundo lugar, me lo pregunto. Sí, yo he empezado hace un rato diciendo que expresaba un deseo, que ojalá tuviese una bola de cristal y pudiera saber cuál es el nuevo liderazgo, y el deseo que expresaba es ojalá todo esto haya servido para poner a la persona en el centro de la organización y de la empresa. Y si no hemos aprendido eso, creo que de poco ha servido la catástrofe que hemos vivido y que probablemente seguiremos viviendo durante un tiempo. Y si el ser humano no aprende de las catástrofes, pues está abocado a no tener éxito, ¿no? Entonces, insisto en mi deseo de que se ponga la persona en el centro de la organización, porque no hay nada más valioso que la persona en la organización. Que la cuenta de resultados es muy importante, pero nada funciona. Yo siempre digo, a las grandes marcas siempre están hechas por grandes personas, y las marcas mediocres son mediocres porque no hay grandes personas detrás con todo lo que pueda suponer, ¿no? Entonces espero y reitero mi deseo que todo esto haya servido para poner a la persona en el centro de la organización. Bueno, vamos, es decir, que yo creo que estamos noqueados. Yo creo que después de este combate o de este tsunami, bien estamos revolcados por esas olas y estamos intentando sacar la cabeza. Yo creo que, como decíais, en efecto, está esa situación de sacar la cabeza para respirar, que es una necesidad de supervivencia, y una vez que respiras, ya empiezas a intentar ordenar tu vida y a construir y a pensar en el futuro, ¿no? Entonces, como hemos coincidido todos, un líder es un hombre con visión. Yo creo que después de este tsunami, respirar, visión, tiene que ir por la línea de lo que creo que todos estamos convencidos, ¿no? Que es las personas, la organización, que va a ser la que va a hacer que el negocio funcione o no funcione al final. Es decir, no hay negocios y no hay personas. Es imposible. Y las personas, dada su relevancia y su importancia en esta etapa, van a marcar la diferencia hasta tal punto de dar o no dar continuidad. Y en la propia generosidad de las personas. O sea, es decir, la empatía,
el sentir partícipe, el renuncio a una parte importante de mi sueldo, pues eso es a cambio también de muchas otras cosas. Es decir, la organización le tiene que dar muchas otras cosas. Formación, futuro, apoyo, hombro para llorar. Es decir, que todo eso se va a realimentar indudablemente, como decía Jacobo y Antonella. Yo creo que eso tiene que ser así. Lo que no tengo es ni la bola mágica para saber si lo será, pero intuyo que van las cosas por ahí, sin duda. Yo creo que hay que pensar en positivo, no ser optimista, que es distinto, es pensar en positivo y creo que las cosas van por ahí, porque tienen que ir por ahí por sentido común. Así lo veo. Coincido con vosotros. Yo creo, Antonella, que tienes mucha razón. Y el riesgo que existe hoy en el entorno actual por el que estamos pasando es que las personas pasen a ser, o vamos a decir, pasen a jugar un papel menos preponderante del que han tenido en los años pasados. Y hay de aquellas empresas que caigan en este error. Las personas en el pasado, en el presente y en el futuro tienen que ser el foco importante de cualquier empresa de éxito y de cualquier empresario de éxito. Y es cierto que cuando el barco tiene vías de agua, estás tratando de tapar muchas cosas y probablemente te olvidas del ser humano, pero aquel que se olvide del ser humano se hundirá con el barco. Yo creo que es fundamental reforzar el papel de las personas como clave para poder salir de la situación tan difícil con la que va a pasar un país y el conjunto de sus empresas y el conjunto de sus ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, más personas que nunca. Y por lo tanto, en ese sentido, cualquier esfuerzo será insuficiente para hacer todo lo que es necesario hacer en momentos como los actuales. Además, ahora más que nunca se dice que el foco también, o sea, que tienen que ser empresas cliente-centric, ¿no? Es decir, centradas en el cliente, pero es imposible que una empresa esté con el cliente en la cabeza si la gente no está contenta, no está bien, no está formada. Entonces, aunque sea egoístamente, porque haya que atender al cliente rápido y bien, pues hay que centrarse en las personas, que es el único vínculo. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué pensáis de todas estas nuevas tecnologías que evidentemente son las que van a crear puestos de trabajo de aquí a 5 años? También puede ser que las empresas se centren en la formación tecnológica de todos esos puestos de trabajo que ya hay demanda, por lo visto, y que no se cubren antes de centrarse en el crecimiento de las personas o otros aspectos. ¿Qué opináis? Bueno, eso viene de base, ¿no? Es un tema de formación. Yo creo que se incentive a las carreras técnicas y bueno, yo creo que las nuevas generaciones van en esa línea, bueno, pues porque el mundo cambia también. Y yo creo que ese perfil irá apareciendo, irá formándose, pero creo que ese es un ámbito completamente distinto al ámbito del que hemos hablado. Yo creo que son complementarios y pueden subsistir ambos en un ecosistema, en el mismo ecosistema, vamos, no creo que sea excluyente una cosa de otra. Es decir, esos perfiles llevan ya creándose en las universidades o en las escuelas de negocio y la formación ya ha ido cambiando, la formación de base para tener unos perfiles más técnicos. Y bueno, eso se culminará dentro de un tiempo, ¿no? Porque falta tiempo ya que no existía ese tipo de formación. Pero yo creo que son coetáneos y conviven las dos, lo que creo. Vamos, no tengo ninguna especial, vamos, no tengo una información cercana ni en mi organización afecta algo de ese tipo. Santander
en el Santander están pidiendo, o sea, necesitan 3.000 personas, pero de perfiles, pues eso, Big Data, robotización, inteligencia artificial, todas estas, ¿no? Y que no las encontraban. Claro, porque no ha dado tiempo a formarse, yo creo que no ha dado tiempo a tener esos perfiles, pero que llegará un momento en que habrá, igual que en su época había una sobreoferta de médicos, pues yo creo que ahora es una demanda, pues yo creo que eso viene viene en una línea distinta a lo que estábamos hablando, ¿no? De más formación de las organizaciones, más formación del talento, más formación de lo que vivimos, ¿no? Yo creo que la formación técnica es muy necesaria y, de hecho, la demanda del mercado es esa. Se pide mucha formación técnica. La tecnología como tal, que supone también una amenaza para los puestos de trabajo de seres humanos. De hecho, se dice, ¿no?, que el 60% de los puestos de trabajo hoy, que existen hoy, no van a existir dentro de 25 años. Jamás, espero también, y también es un deseo, jamás pueda sustituir al ser humano, a la persona. Entonces, formación técnica creo que es importantísima. Tecnología, creo que utilizar su aspecto bueno, el que ayuda a las personas y a las organizaciones, pero no creo que pueda o que se deba suplir a la persona desde la tecnología, ¿no? Desde luego. Yo, justo con lo que ha dicho Jacobo, simplemente sumar que por ahora creo que estamos haciendo muy bien los deberes en ese sentido y que de hecho la carrera de matemáticas ahora se está juntando con la carrera de filosofía y todos los futuros líderes y las personas que ahora mismo están en esa carrera, ¿no? Están preparándose para mezclar la tecnología y las humanidades, que es lo más interesante, ¿no? Sí. Poder aportar todo el conocimiento humano y desde la filosofía, cómo pensamos, la inteligencia artificial está programada desde cómo tomamos las decisiones desde un punto de vista filosófico. Los coches automáticos funcionan así. Atropello al de 90 años, atropello a un bebé que hay ahí. Tengo que decidir. Hay 3, hay 2, ¿a quién atropello? Todo eso está programado con filósofos y psicólogos. ¿Y qué es lo que nos va a diferenciar de los robots? Claro. Entonces creo que por ahora, si no nos desviamos mucho, parece que estamos haciendo bien los deberes en ese sentido, ¿no? De trabajar bien las dos partes, tecnología y humanidades. A lo mejor toda la formación que hemos estado también comentando va más en la línea de las personas que ya están en una organización, que llevan 10 años, independientemente de la edad que tengan, o muchos años, o que ya tienen una edad pues complicada y que necesiten ayuda para ser conscientes del cambio tan brutal que ha habido en todo, en lo que quieren los clientes, en cómo se gestiona, en todo, ¿no? Y esas personas a lo mejor son casi las que más ayuda necesitan en este otro sentido que hemos estado comentando. No sé. No sé si son las que más lo necesitan, tengo mis dudas. Lo que creo que el liderazgo puede hacer mucho por abrazar esa diversidad. Es necesario toda esa diversidad generacional. Sí. Y mucha más diversidad, ¿no? Para que no haya esos sesgos. Pero desde luego creo que las decisiones que estamos tomando en función de generaciones, creo que nos estamos equivocando mucho en que solo las nuevas generaciones pueden sumar o aportar porque conocen la tecnología o parece que conocen el futuro, porque insisto en la importancia de la globalidad y de pensar en sistémico y de la diversidad para conseguir pensar entre todos. Esto lo veo así. Yo ya aportaría quizás otro ángulo, que es lo que he percibido yo como experiencia personal. La formación y la educación que hemos llevado en España está muy alejada de las necesidades reales de la empresa hasta ayer. Pero es que a partir de ahora está todavía más lejos. Y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que hay que cambiar desde la ley de educación básica a conseguir formar y establecer los conocimientos necesarios para abordar con buen talento y recursos las necesidades que va a tener el país y las empresas. La brecha digital actual que hay en España en estos momentos es enorme, pero ya la digitalización actual que tenemos
está demandando 500.000 puestos de trabajo que hoy no se encuentran en España. En estos momentos, España necesita 500.000 personas, estamos hablando de 500.000 de personas, para ponerse al frente de trabajos encaminados y ya en el desarrollo de la digitalización actual por la que pasan las empresas españolas. Y esos puestos de trabajo no existen y están repartidos en todas las comunidades autónomas. Esto es un drama. Es un drama en un país donde tenemos un paro enorme, producto de esta pandemia vamos a tener un paro todavía mayor y sin embargo están necesitándose expertos que no están formados hoy en España y que podrían estar perfectamente supliendo pues, estas necesidades que tiene a partir de estos años la sociedad española, ¿no? Bueno, hemos sido súper escrupulosos con el reloj, ¿eh? Había dicho, había dado 1h15 y bueno, ahora mismo van a ser y 20, nos hemos pasado unos minutitos. Agradecer a Pedro que ha asistido hoy a nuestra reunión y al resto, pues que quedamos convocados para septiembre, ¿no? Claro, por supuesto. La siguiente. Bueno, pues daros las gracias a todos porque para mí ha sido un tiempo muy, muy interesante, sobre todo por conocer y refrescar muchos conceptos y conocer opiniones que enriquecen, no cabe duda, la experiencia personal, ¿no? O sea que, Ana, muchas gracias por la invitación y a ti, José María, Antonella y Jacobo, pues daros las gracias también por acompañarme a participar en esta reunión. Gracias. Muchas gracias a ti, ha sido un privilegio tenerte con nosotros. Muchas gracias, Jacobo. Lo mismo digo, Pedro, un placer, muchísimas gracias. Y gracias, Ana, por la logística y la organización. Y Antonella y Jacobo, nos vemos de nuevo pronto. Muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte. Gracias a todos. Un fuerte abrazo, gracias a todos. Adiós. Adiós. Verano, los que podáis tener buen verano. Igual. Igualmente. Bueno, un abrazo. Un beso. Adiós.